Bienvenidos a CDA, el podcast en donde yo, Abel, los introduciré a un mundo lleno de crimen real, fenómenos paranormales y ovni, conspiraciones, críptidos, sectas y sobre todo, mucho misterio. Hola a todos y espero que estén teniendo un excelente día y así damos comienzo al último episodio de este año, un año pues lleno de malas noticias y como ya saben pues hemos estado inundados con esto de la pandemia, pero ha sido un gran año gracias a todos ustedes y por eso vamos a cerrar este año con todo como se debe y vamos a traer de nueva cuenta el multiverso porque en esta ocasión tenemos una invitada de lujo desde Sonora, México, para todo el mundo. Ella es Tania Mino de Perfil Criminal. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues muy a gusto de que me hayas invitado, Abel. Ya lo habíamos planeado hace mucho, pero no se había podido dar. Sí, ya desde hace pues veamos. unos meses ya teníamos planeado ahí como una colaboración cuando de hecho coincidimos en el capítulo de Raúl Ociel, el sádico. Sí, de hecho lo sacamos prácticamente al mismo tiempo. Sí, estuvo bastante interesante la coincidencia porque incluso en ese capítulo fue cuando en la sección del multiverso te mencionamos a ti, entonces fue una coincidencia como muy loca. Así es, estuvo interesante. Pero pues ahora sí, estás lista para escuchar uno de estos temas que siempre preparamos para todos. Sí, aunque estoy intrigada porque no me has dicho de qué se trata, entonces voy a escuchar con mucha atención. Ahorita vamos a ir avanzando y te vas a dar cuenta de qué tema preparé para todos ustedes. Durante la segunda parte de diciembre de 1989, el cuerpo de un hombre fue encontrado en los bosques de Daytona Beach, en el estado de Florida. El cuerpo tenía 3 impactos de bala. Durante un año, los cuerpos de otras 6 víctimas serían encontrados en las mismas condiciones, robados, asesinados por un arma calibre 22. Todos fueron encontrados cerca de una autopista. Para esta noche de Navidad, analizaremos el caso de Aileen Wuornos, la doncella de la muerte. No sé si ya tenías oportunidad de haber escuchado este tema con anterioridad. Así es, en algún momento dado, pero no tengo mucha noción. Estaba muy pequeña y vi la película que hicieron de ella, entonces tengo como ciertas lagunas en mi cabeza acerca de lo que hizo, vaya. Sí, de hecho, con la película fue que el caso dio un repunte porque en sí no se tenía conocido y de hecho va a tener una breve mención en el capítulo porque sí influye mucho la creación de esta película en el caso. Ella es hija de Dayne Wuornos, ella lo tuvo con un chico mayor conocido como Leo Dan Pittman. Primero tuvieron a su hermano Kate, que nació en 1955 y un año después Diane estaba embarazada de Aileen, pero desde muy temprana edad el núcleo familiar no era estable. Poco tiempo después de que se supiera del embarazo, el maltrato de su padre fue incrementando hasta que fue arrestado por violación de una niña de 7 años y el posible asesinato de otro niño. Al poco tiempo de estar encarcelado, se suicidó en su celda y nunca conocería a su hija Aileen. El 29 de febrero de 1956 nace Aileen Wuornos en Rochester, Michigan, y aquí es donde Diane, con 17 años de edad y ahora que era madre soltera por el suicidio, vivía atormentada por los constantes abusos vividos y había tenido como estos constantes miedos por inferioridad o que le había implementado su esposo, y estos mismos trastornos mentales que le provocó también se los inculcó a sus hijos. Pero esto no duraría mucho, pues en el año de 1970 Diane tomó la decisión de abandonar a sus hijos en casa de sus padres, que se llaman Laurit y Britt Wuornos, que es aquí donde la infancia de los niños empezó a basarse en una mentira porque ellos les hicieron creer que eran los padres de Aileen y que Diane solamente era su hermana mayor, o sea que no era su madre. Ok, y le hicieron creer eso, ¿por qué? Porque tenían miedo de que se supiera la verdad de alguna manera, no sé por qué, pero la chica huyó de la casa y nunca se volvió a saber de ella y pues ellos crecieron con esa mentira. Esta sería la primera ocasión que los niños podrían vivir en un hogar con estabilidad económica. Aquí su abuela le empezó a dedicar mucho tiempo a Aileen, pues estaba desempleada y todo el tiempo se la pasaba tomando. Y como este tipo de historias pues se van poniendo cada vez más culeras porque su abuelo resultó ser un pedófilo y borracho que golpeaba a toda la familia e incluso en algunas ocasiones abusó sexualmente de esta Aileen. Fue creando un montón de motivos, vaya, dentro de su infancia, de factores que la fueron orillando, ¿no?
Sí, o Más sea, allá de la psicología, su ambiente familiar estaba lleno de constantes abusos. en efecto, que al final de cuentas, si juntamos todo eso, nos lleva a los asesinos seriales que conocemos en toda la historia. O sea, siempre están rodeados de abusos, de alcoholismo, de maltrato, de violencia. Sí, y de hecho, en la película, en la primera parte, bueno, cuando comienza, te mencionan, bueno, salen algunas escenas del abuso que tenía, pero nunca profundizan acerca de eso. De hecho, ya empieza la historia cuando conoce a una exnovia que ahorita vamos a mencionar, pero no enfatizan en sí en la infancia que tuvo, porque eso tiene mucho que ver en el trasfondo que ella va a tener para dar el paso a ser un asesino en serie. Y es que fue una película muy comercial dentro de lo que cabe, entonces las películas cuando tienen un enfoque comercial suelen maquillar la realidad para que no se vea tan negativa, A que no porque al quede final tan de mal cuentas, parada. en efecto, porque al final de cuentas es el consumo que van a tener, y lo va a ver mucha gente de cualquier edad. Entonces el hecho de representar escenas tan negativas a veces no resulta tan positivo para las productoras de cine. Sí, claro, y de hecho te digo, esto va a jugar un rol muy importante dentro de la historia. Pero bueno, eso no impidió que se inscribieran en la escuela el abuso sexual, porque en este momento es donde Aileen y Kate se vuelven muy unidos. Allí, bueno, algunos compañeros de la escuela mencionan que el comportamiento de Aileen ya era siempre muy retraído y se sentaba alejada de los demás, e incluso pues se la pasaba admirando cómo los demás jugaban mientras ella pues siempre estaba sola. Y no solo eso, porque también comenzó a tener un comportamiento agresivo con los demás, porque comenzó a golpear a algunos chicos que ella creía que la estaban ignorando, y esto pues solo provocaba que aún se alejaran más de ella. Y de hecho esto encaja perfectamente, en algunos episodios atrás ya había mencionado el perfil de un niño abusado, y pues sí, efectivamente se empiezan a alejar de las personas, se empiezan a alejar de los niños de igual manera, entonces era normal que ella tuviera este tipo de comportamiento. Pasa que empiezan a aislarse por el mismo temor al rechazo. Prefieren, en esta clase de asesinos, prefieren aislarse de los demás porque temen al rechazo que les pueda ejercer la sociedad, o si la sociedad ya los rechazó previamente, pues esto los incentiva más a alejarse de ellos, y pasa esto que quizás se pueden volver retraídos en algunos aspectos. Sí, claro, y también temen mucho a la burla del qué dirán si es que se llega a saber el abuso que han sufrido. Sí, y pues sabemos que una de las características principales es que sean solitarios, que sean fríos, generalmente suelen ser personas que se aíslan totalmente, y cuando llegan a estar en convivencia con los demás, o suelen ser muy agresivos o fingen ser amables, cuando en realidad no es así. Crean una máscara para ocultar lo que ya han vivido. Constantemente, pues este comportamiento se va a ver reflejado en algunos aspectos, porque se menciona que ella padecía de trastorno de personalidad limitado. Bueno, este trastorno mental influye de gran manera en la forma en cómo piensa, cómo se siente consigo misma, y está enteramente relacionado con problemas de autoestima, lo que dificultaba manejar sus emociones y le alteraba, bueno, le creaba cambios bruscos en sus emociones. Por obvias razones, este tipo de comportamiento le creó mucha agresión, y este trastorno pues también le generaba temor muy profundo a tener un abandono, porque tenía una poca tolerancia a estar sola. Bueno, esta situación se provoca básicamente por las situaciones de abuso que ella vivía por parte de su abuelo. Sí, el abuso está presente totalmente y demuestra esas características de comportamiento que mencionas. Entonces debe ser muy duro estar pasando por eso, y aunado al aislamiento y al temor de quedarte sola, y que sea una persona tan allegada como el abuelo, creo que sí debió haberla marcado totalmente en su vida. Y de hecho, la historia se va a poner un poco peor, porque de hecho a las afueras de la localidad existía un lugar conocido como Los Pozos, que era un área boscosa con un par de lagos. Ahí pues los jóvenes asistían a beber y a emborracharse ahí enfrente de las fogatas. Aquí Aileen comenzó a ir a las fiestas cuando tenía solo 11 años.
años. Aquí, bueno, asistía con su cabello despeinado, ropa desalineada, que por lo general le quedaba un poco grande, además de que empezó a acercarse a los chicos de ahí para pedirles cigarrillos y cerveza, pero pues ellos se lo negaban porque era una niña. Bueno, esto no bastó porque comenzó a acercarse a los chicos y empezó a intercambiar favores sexuales a cambio de cigarrillos y cerveza. 11 años, o sea, era una niña totalmente, de seguro no sé si ya tenía su regla o algo así, o sea, es una niña, a los 11 años. Sí, era una niña. Pero al final de cuentas quizá era una manera de escapar de la realidad que estaba viviendo en casa. Quizá eso no, para ella no representaba algo tan negativo como lo que vivía en casa y quizá por eso prefería estar en esos ambientes tan turbios para una niña de 11 años. De alguna manera trataba de buscar como la aceptación de los demás, porque si ella siempre estuvo sola, lo que ahora quería era que los demás le comenzaran a aceptarla. Sí, este sentido de pertenencia que quieren desarrollar, el sentido de pertenencia de saber que forman parte de algo o de un grupo de alguien, eso de cierta manera los satisface mentalmente y calma ciertos comportamientos que pueden desencadenar violencia en ellos. Sí, además de que comenzó a ver el sexo como un medio de intercambio, no como algo que tenía que experimentar normalmente. Y curiosamente, los asesinos en serie, Abel, sí, no sé, las 3/4 partes que hay aproximadamente, todos han tenido una vida sexual activa a muy temprana edad, ya sea antes de la adolescencia o durante la adolescencia, y ya sea por decisión propia o por violaciones, pero en sí todos han tenido una actividad sexual a muy temprana edad y posiblemente eso sea un factor, bueno, es un factor que ya se ha estudiado bastante, pero sí, representa algo muy interesante porque ahí viene los asesinos que lo hacen por placer, porque como empiezan a exprimir completamente ese deseo sexual a muy temprana edad, llega un punto en el que eso ya no lo satisface. Como en el caso de John Wayne Gacy que acabamos de pasar, porque él comenzó a tener estas fantasías que poco a poco fueron creciendo y llegaba un punto en el que ya no le satisfacía sexualmente y tenía que escalar para poder encontrar un nuevo satisfactor. En efecto, creo que quizá comienza con algo consensuado, con el deseo, con fantasías. Después eso se puede desarrollar el llegar a las violaciones, a someter a la víctima sexualmente y pasamos al siguiente y último nivel, que es ya el culminar con la vida. Sí. Y de hecho sí, esto es algo que se va a ver bien constante en todos los asesinos, bueno, en la mayoría de asesinos seriales. Sí, es una característica que usualmente está presente, entonces sí te dice algo que hayan iniciado, obviamente no hay que generalizar, ¿no? Pero sí es un rasgo que está presente. Sí, claro, pero bueno, para el siguiente año comenzó a ser conocida en todo el pueblo como una sexoservidora y esto pues alertó de alguna manera al hermano que quiso acercarse a ella, pero desgraciadamente para ese momento solo contaba con 2 personas en su vida, su hermano con el que tiempo después comenzó a tener relaciones sexuales y su abuela que permitía que su abuelo la violara. Este comportamiento no paró ahí. Para el año de 1971 su abuelo comenzó a llevar amistades que también abusaban de ella. De hecho, es conocido que en uno de estos ataques, Aileen quedó embarazada a la edad de 14 años, lo que le provocó las burlas de todos los del vecindario. Incluso comenzaron a circular rumores de que ese bebé era producto de alguno de los adolescentes que veía en los pozos, pero no tenía que ver, era producto de la violación de uno de los amigos de su abuelo. Pero ya la tenían catalogada como una persona promiscua, vaya. Sí. Y posiblemente era del hermano o del abuelo. Sí, no se sabe realmente. Podríamos especular, pero a ciencia cierta no tendríamos una respuesta. Oye, pero qué cabrón, o sea, no sé si puedo decir groserías, pero qué cabrón el hermano que según la va a ayudar y la quiere sacar apoyar de eso, ajá, y al final le termina haciendo algo peor. Sí, porque no se puede decir que es consensuado, o sea, no se puede decir que ella lo deseaba, tenía que 12, 13 años. 12, 13 años, pero te digo, esta manera de ver el sexo ya comenzó a normalizarse de alguna manera en este tipo de abusos. O sea, ella lo veía como algo normal por el constante abuso que tenía. Sí, pero, o sea, no, el hecho de que ella ya lo tuviera normalizado no quiere decir que fuera lo correcto. Y el hermano, no, claro. El hermano se aprovechó totalmente de la situación.
Sí, O sea, claro. el abuelo ya lo venía haciendo desde hace tiempo y qué cabrón, pero el hermano, eso sí me sorprendió, eso sí no lo sabía. Esto juega de alguna manera un rol importante, pero en sí nada más se sabe eso, que se acostaba algunas veces con él. Pero a pesar de esta cruel situación de Eileen, trató de continuar la escuela y de hecho es aquí donde conoce a una gran amiga nombrada como Dan Boykins, que sin importar la reputación que tenía ella en el pueblo, se convirtió en su confidente. Esto le dio de alguna manera esperanza a Eileen, porque si pudo conseguir una amiga como Dawn, que le mostraba mucho afecto, quizás solo era cuestión de tiempo para que los demás chicos se acercaran a ella. Así que con toda la disposición del mundo, gastó todo el dinero que había ganado en una fiesta. Invitó a todos los chicos que se reunían en los pozos y todo iba de maravilla, parecía una fiesta de ensueños. Pero esto no duraría mucho, porque después unos chicos llegarían, la tomarían por el cuello y la sacarían por la parte trasera de la casa, obligándola a mirar mientras todos los demás se divertían y destruían su casa. Toda la esperanza que tenía Eileen se vio transformada en odio en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos. O sea, fue tan cruel lo que le pasó o marcó de gran manera su vida esta situación. Y es que en este punto ya cuántas cosas, cuántos factores que pudiesen haber sido un desencadenante le estaban ocurriendo. Sí, y a tan corta edad como lo Exacto, dices. creo que ya había pasado esto me recuerda muchísimo en cuanto a las vivencias de la niñez y adolescencia. Hay caso de la Matavijitas, porque también tuvo una infancia durísima que te llega a entristecer, a llenar de frustración todo lo que pasó. Sí. Y que de cierta manera llegas a comprender, más no a aceptar, el que haya llegado a cometer los crímenes que cometió. Jamás Sí, claro. justificar, ¿no? Pero te das cuenta que una cosa tras otra le llevó a eso. Sí, de hecho es bastante común que en algún punto de la historia, no sé si a ti te suceda, que mientras vas investigando te vas dando cuenta de ciertos aspectos y empiezas a comprender la mente de la persona y te pones en su papel y realmente comprendes de alguna manera el por qué cometió ese tipo de delitos. Sí, totalmente. Me pasa muchísimo cuando me adentro mucho en la historia de ellos desde la infancia. Me llego a frustrar por la vida que tuvieron. O sea, ellos, la mayoría eran niños que tal vez si hubiesen tenido una buena orientación, tal vez habrían tenido una vida mejor. Sí, quizás. Ahí ya ahorita ya metiéndonos un poquito en el tema. De todos los capítulos que han hecho, por si no conocen a Perfil Criminal, tiene un podcast de asesinos seriales mexicanos. ¿Cuál fue el que más como que te dejó perturbada, por decirlo de alguna manera? El que me afectó más, bueno, el de la Matavijitas es un caso que ya conocí desde la carrera, porque estuve en criminología, entonces cuando conocí su historia de inicio a mí me impactó mucho, pero ya en los episodios de Perfil Criminal hay un asesino que era pedófilo y pederasta. Entonces solamente mató niñas. Se llama La Bestia de Tamuín. Y sí, en San Luis Potosí. Y para mí este caso lloré mientras estaba grabando, mientras me iba enterando, mientras veía las entrevistas. Creo que la investigación, la grabación y la producción para mí fue algo muy duro, el escuchar a las madres llorando por cómo habían encontrado a sus hijas, por cómo se desapareció, por las declaraciones que él dio. Y creo que me involucré tanto, y aunado a ello, los familiares me hablaron, las madres, las hermanas de las víctimas se comunicaron conmigo. Inventes. Sí, y me dijeron que todavía no le daban sentencia, y esto fue ya hace un par de años. Entonces, él aún declarando que lo hizo y demás. Todavía no se le dicta sentencia. Exacto, ver qué tan negligente puede ser la justicia en México. Sí. A mí me llenó mucho de frustración y de rabia, y realmente ese tema a mí me llegó y me dejó muy afectada, muy cansada mentalmente, y ha sido el tema más duro. De hecho, recién tiene que lo acabas de subir, ¿no? Sí, ¿Como sí, cuánto tiene? Como hace de septiembre. Sí, mira, ya tiene como que unos 2 meses que lo acabas de subir. Entonces, Sí, esta historia yo no la conocía a fondo hasta que escuché el capítulo, y la verdad sí es una historia bastante dura, pero bueno, en sí, que ya empieces a recibir los testimonios de los familiares, yo creo que ya es como dar otro paso más y acercarte, involucrarte más en la historia de las familias. Sí, se llegaron a comunicar hermanas, madres de 3 víctimas de las
de las 5 que fueron, o 6 con la muchacha, sí. Entonces en un principio me sentí muy apenada, les dije que si les incomodaba el episodio, sí, porque nunca fue mi intención revictimizarlas, y yo creo que al escuchar esta historia y demás puede causar algo negativo en ellas, el revivir estos momentos, pero no me dijeron que, o sea, no me dijeron nada negativo ni nada malo, de hecho lo difundieron. Y si las madres de las víctimas me hubiesen pedido que retirara el episodio por respeto, yo lo hubiera hecho, porque como te digo, fue un caso durísimo. Si ustedes lo escuchan, hay declaraciones ahí de las mamás, de los papás, de él, de cómo se llevó a cabo la investigación. Hay mucha corrupción de por medio, mucha negligencia y mucha injusticia. Es un caso bastante fuerte, y de hecho pues ahí los invitamos para que vayan a escuchar este episodio de La Bestia de Tamuín. ¿Sí es así? ¿Tamuín? Sí, Tamuín. Bueno, vayan a checarlo, que está bastante bueno. Bueno, pues ya nos salimos creo que un poquito del tema, pero vamos a continuar. Bueno, esto es por esto que a la edad de 15 años decide dejar el pueblo, que ya no tenía nada que perder ni por quién quedarse. Todo cambió porque se fue y comenzó a dirigirse hacia ningún destino. Generalmente los viajes los pagaba con favores sexuales. Se detuvo hasta llegar a Colorado, en donde comenzó a juntarse con una pandilla de motociclistas que por lo general transitaban en la misma carretera. Aunque no fue muy cercana a ellos, la respetaban y la aceptaban, que era lo único que ella necesitaba para que se mantuviera cerca de ellos. Gracias a estas amistades, pues ella conoció la cárcel un par de noches por algunos robos o peleas, pero jamás cayó en la cárcel por prostitución, que era uno de los crímenes más fuertes que cometían. De hecho, trabajó en la carretera durante largos periodos de tiempo, y gracias a la ubicación que ella tenía y a los bajos precios que ofrecía, consiguió hacerse de una reputación, que por lo general atendía entre 6 o 7 clientes diarios. Con esto aproximadamente ganaba unos $200 diarios, y luego no tenía a dónde ir. Mantuvo la costumbre de quedarse en estacionamientos o parques. Utilizaba los baños de las gasolinerías para tomar una ducha o refrescarse. La falta de hogar y las bajas temperaturas de la zona la orillaron en 1976 a mudarse a Florida por medio otra vez de aventón, y fue aquí donde vio una nueva oportunidad en un lugar de ensueños que sería Florida. O sea, simplemente se quedó ahí sin tener un hogar, o sea, vagabunda por la poca aceptación o inclusión que tuvo con el grupo de motociclistas. No, de hecho, cuando pasó lo de su abuela, pues ella ya no tenía por qué regresar ahí a la casa. A lo único que regresaba era que la violara su abuelo. Entonces tomó la decisión de mejor salirse, irse a vagar, a prostituirse, y encontró a esta pandilla. Pero en las noches, pues cuando ellos se iban, se quedaba en algunos autos abandonados. Ahí se dormía, o en los estacionamientos o en los parques. Básicamente ya no tenía nada en la vida. No, de hecho, lo que más me impactó, porque ya no tenía a su hermano, que de hecho no le servía de mucha ayuda. Su abuelo tampoco. No, definitivamente. Su abuela pues ya había muerto, su madre la abandonó, su padre pues también se suicidó. Entonces ya no tenía un motivo realmente, y menos que no tenía aceptación por parte de los demás. Muy posiblemente, y vivía en automático, porque yo creo que para ese punto, si ya no tienes casa, si no tienes familia, si no tienes a nadie allegado, y llegas a la prostitución, creo que al final de cuentas le pierdes el sentido a todo. Y de hecho creo que ese es el comportamiento que ella adoptó, porque aquí es cuando llega a Florida durante la primavera de 1976, conoce a un marinero rico llamado Louis Gratzfeld, de 69 años, y después de un solo mes de haberse conocido, llegaron al altar con una gran boda y una foto en primera plana en la sección de sociedades de los periódicos, y esto parecería que sería una nueva etapa en la vida de Aileen, pero esto no sucedió, porque después de conocer y lidiar con los cambios drásticos de comportamiento de Aileen, Louis solicitó una orden de restricción en su contra, declarando que la golpeaba con su bastón y lo hería. Se divorciaron y Aileen de nueva cuenta estaba en las calles. ¿Aileen lo golpeaba a él? Sí, lo golpeaba con su bastón. Ok, entonces tenía como cambios de humor tanto muy violentos. Se debían por este trastorno de límite, algo así se llama. Trastorno de personalidad
límite. Sí, claro. pero Esto le provocaba este tipo de cambios tan bruscos en el comportamiento. y ni siquiera se dieron el tiempo, o sea, ni siquiera se dio el tiempo de conocerla. Al mes ya Sí, ya trajeron estaban matrimonio. casando. Eso fue demasiado pronto. Pero al final de cuentas ella lo que quería, como hemos mencionado en todo el episodio, aceptación. Quizá la recibió de él. ¿Qué la habrá hecho reaccionar así? O sea, más allá del trastorno, creo que al final, si realmente te interesa esa aceptación, el no sentirte rechazada, haces de todo por permanecer ahí. Sí, y de hecho también juega en parte que nunca conoció el amor realmente, porque a lo que ella conocía como amor pues eran abusos sexuales y eso realmente no es. Y si llega una persona nueva y le ofrece un poco de amor que ella no conocía, pues obviamente se fue luego con él y sintió que lo amaba. Pero fue algo pasajero, porque al parecer no le duró mucho. Sí, no le duró mucho. Y de hecho después de que se divorcian, otra vez vuelve a caer algo malo en su vida porque se entera de que su hermano falleció por cáncer de la garganta cuando solo tenía 21 años. Esto le provocaría un shock y pues oficialmente otra vez se regresó a Michigan al velorio de su hermano. El mismo hermano que la violaba. Sí, el mismo hermano que la violaba pues regresó a enterrarlo porque ya no tenía quién. Ok, pero pues ni siquiera ella lo veía como violación, o sea, lo aceptó. Sí, lo Entonces aceptó. regresó al funeral. Bueno, a partir de aquí, pues la muerte de su hermano le tendría un efecto muy feo a ella, pues esta era la última persona que en alguna ocasión mostró un interés por ella. Así que con los ánimos bajos y con una seria depresión, regresó a Florida, donde retomó sus actividades de prostitución y se enfrascaría en una nebulosa de soledad, tristeza, que duraría 5 años. Al final de cuentas, se alejaba de los demás, así que comenzó a ingerir medicamentos y grandes cantidades de alcohol que la mantenían en otra realidad. O sea, siempre estaba medicada, siempre andaba pisteando, siempre andaba muy mal. Por la misma cuestión de la personalidad, o sea, ella estaba completamente sola, sin ningún motivo, y creo que era una manera de escapar de la realidad. Sí, El estar drogada, el estar con estupefacientes, el tener algo en tu cuerpo que no te haga sentir o que no te haga pensar perdón la palabra, pero lo mierda que puede estar haciendo tu vida en ese momento, que muchas personas caen en adicciones por eso. Por ese Están pequeño... pasando, quieren salir de ello. Sí, este pequeño lapso de felicidad que les provoca y que al final de cuentas les crea una adicción porque siempre quieren vivir en ese estado de felicidad a pesar de lo que esté pasando en su vida. Sí, les provoca un efecto de desenfreno totalmente, pero después ya no es lo mismo, o sea, ahí necesitan más y más y más para igualar ese efecto tan positivo, entre comillas, que les pudo causar en un inicio, y ahí es cuando se enganchan. Y de hecho es en este tipo de actos, cuando estaba muy drogada, que entró en una tienda local con un traje de baño y comenzó a despojar a todos de sus pertenencias. Salió de la tienda y se fue caminando, pues no tenía ningún transporte que la ayudara. Esto facilitó de alguna manera la captura, porque después de un rato la policía la encontró rondando en la carretera en bikini con una pistola y un poco de efectivo. Fue arrestada por 3 años y de hecho es aquí donde comienza a encontrar su sexualidad, porque aquí comienza a mantener relaciones o se empieza a interesar por el sexo femenino. Estando en la prisión. Sí. Ok. Aquí porque bueno... Pues yo imagino que sí, muy aceptable, ¿no? Después de tantos momentos negativos con los hombres, con sus clientes, con los amigos de su abuelo, con su hermano, con todo, igual y algo diferente le hacía, ya tenía una sexualidad muy avanzada que quizá y ya no la satisfacía, y el hecho de experimentar algo nuevo, algo totalmente diferente, la hizo sentir, la llenó por completo otra vez. Exacto, la hizo revivir eso que quizá ya no sentía. Con ningún hombre, lo encontró con una mujer. Y de hecho, después de ser liberada en el año de 1983, cambió su nombre por Lee, ya no era Aileen, y aquí siguió dedicándose a la prostitución, pero comenzó a buscar la compañía de las chicas. Esto permaneció así hasta 1989, cuando comenzó a interesarse mucho más por Tyra Moore, que en ese tiempo tenía 24 años, se dedicaba a ser camarera. Se enamoraron y vivían... Es la que sale en la película. Ajá, es ella. Pero de hecho en las fotos, o el de la vida real, es muy distinta como te la ponen en la película. ¿Distinta físicamente o en actitud? Sí, físicamente es muy, muy distinta. De hecho, pues ahí en las fotos que voy a estar subiendo, pues ya se podrán dar cuenta
de eso. Bueno, Ya me entró curiosidad. Vivían juntas en un motel de paso, y aquí en este motel Tyra se convirtió en la camarera, y Lee buscaba clientes en la zona que la visitaban constantemente. Todo parecía que estaba marchando bien, pero para 1989, a la edad de 30 años, comenzaron a notarse los estragos de su serio alcoholismo. La piel cada vez le lucía más opaca y envejecida. Esto le provocó una pérdida significativa de clientes, y con ello sus ingresos cada vez iban en picada. Fue en este momento cuando Tyra, aferrada a la estabilidad y con muy poca simpatía, le denegaba el acceso a la habitación a Eileen hasta que pudiera traer el dinero necesario para el alquiler, lo que la orilló a estar de pie muchas horas en la carretera en búsqueda de clientes que no se detenían. Esto solo le afectó a Eileen. Tenía mucho miedo de no conseguir el dinero. Posiblemente esta Tyra la dejaría, y no podía permitirse eso. La amaba demasiado para no dejarla ir, y tenía que conseguir el dinero rápido y sin importar las consecuencias que esto provocara. Estaba básicamente ansiosa por cumplir las peticiones. Sí, las peticiones. Pero aquí lo que también me entró mucho enojo es su novia, como con esta poca simpatía que tenía con esta Eileen, porque le denegaba el acceso. Y de hecho también en la película se marca un poquito eso, pero no tan fuerte como la realidad. Básicamente tenía que llevar una cuota, y si no, no entraba. Era como su madrota. Exacto, se convirtió en eso, porque ella realmente, bueno, en la película no se nota que trabaje, o así te lo pone. Entonces esto me provocó también como un poquito de enojo, porque ella le exigía cuando ella sabía que se prostituía. Entonces posiblemente se haya creado una dependencia con ella. Sí, por este miedo al abandono que también tenía. No podía permitirse que la única persona que le mostraba afecto se fuera, así de sencillo. Así es que otra persona más de su vida se fuera también. Exacto. Y más cuando se sentía enamorada, que creo que eso pudo haber sido cualquier cosa excepto amor, porque es algo muy tóxico lo que se vivió. Pero el 30 de noviembre de 1989 llegó a la autopista 75 para buscar clientes, pero no había mucho movimiento aquella tarde. Pasaron las horas y un automóvil se detuvo. Era alguien desconocido. Sin pensarlo, abrió la puerta delantera y entró al auto de Richard Mallory, de 51 años. Avanzaron por la carretera hasta una zona boscosa de Daytona Beach. Se ocultaron en una zona boscosa para impedir estar a simple vista. Lo que no sabía es que Richard recién salía de la cárcel por agresión sexual. Comenzaron a pistear, y el comportamiento del sujeto comenzó a cambiar de pronto. Le dijo que era un sádico y que para poder llegar al placer tenía que lastimarla. La golpeó y ató de manos al volante del auto. Amenazó con matarla si no seguía sus instrucciones. Había comenzado el juego. El sujeto salió del auto y se dirigió a la cajuela. Eileen, totalmente desesperada, intentó zafarse, hasta que lo logró. Alcanzó su bolsa, de donde sacó un arma calibre 22. Cuando el agresor se dio cuenta, abrió la puerta del copiloto, pero era tarde. Eileen le disparó en el pecho, y no sabía qué hacer con el cuerpo, porque si lo ayudaba, porque todavía estaba agonizando, posiblemente la encarcelarían. Así que con 3 disparos más terminaría con la vida del violador. Como te digo, tengo muy vagos recuerdos de la película, pero pensé que su primer asesinato había sido un poco más planeado, que había más rencor detrás de todo, y al final no fue tanto. O sea, creo que fueron las circunstancias. Fueron las circunstancias, pero esto va a ser como el detonante para que empiece a matar, ahora sí con odio. Por lo que le hace sentir, imagino, el acto en ese momento. Exacto, porque de hecho también en la película, en esta escena cuando supuestamente la están violando, te lo ponen como más sádico, más gore, no sé cómo decirlo, porque de hecho el atacante le echa alcohol en la herida abierta, entonces es como una escena muy, no sé, perturbadora. Me creerás que no me acuerdo de esa escena, o sea, la vi hace muchos años, y he visto que publican ese caso, pero en sí no lo había escuchado a detalle, sí explorado hasta ahorita contigo. Bueno, que lo estás explorando tú y yo solamente estoy aportando comentarios. Te digo, la película está completa, sí tiene una parte de la historia, pero es muy interesante saber todo el trasfondo que hay detrás. Pero bueno, después de que lo mató, arrastró el cuerpo a la parte trasera del coche, le sacó la billetera y le retiró el dinero. Tenía muchas emociones en ese momento invadiéndola. No sabía qué hacer con el cuerpo. Lo primero que se le ocurrió fue llevarlo al basurero, donde lo cubrió con una alfombra. Tomó el auto y condujo al motel. Con dinero en mano y auto nuevo, esto le despertó una nueva duda a la novia, porque no sabía de dónde había sacado eso. Así que no aguantó más y
le confesó todo el crimen. Le aclaró que fue en defensa propia, pero continuaron con su vida y disfrutaron del dinero. Sin embargo, no podían quedarse con el auto. Sería una pista que conectaría directamente con el crimen, así que condujeron el auto hasta una zona boscosa y lo abandonaron. Pronto la policía levantaría el reporte por el auto encontrado, pero no se pensaba que había un homicidio de por medio. O sea, hasta ese momento no tenían en cuenta. No había sospechas. Igual pensaron que a lo mejor un asalto o lo dejaron abandonado o así. Y de hecho, como esta persona tenía antecedentes penales, pues era posible que en alguna de esas borracheras haya dejado abandonado ahí el auto. Entonces, sí, no les levantó ninguna sospecha. Me imagino porque era el primero. Quizá más adelante pues ya se fue relacionando. Sí, claro, porque también el 13 de diciembre de 1989, un grupo de vecinos estaba buscando chatarra en el basurero cuando vieron a un buitre en una alfombra. Cuando se acercaron, vieron el desecho y este olía muy mal. Cuando retiraron la alfombra, encontraron el cuerpo de Richard lleno de sangre y en un estado de putrefacción en proceso. Aunque había pistas que conectaban el caso, nunca se les pasó por la mente que una mujer era la autora del crimen, porque siempre especularon que era un hombre. Pasa que por el modus operandi que utilizan, considero que es de carácter masculino. El cómo atacó a la víctima y cómo la abandonó. Sí, claro. Se presta a pensar por la fuerza que tuvo, porque hubo forcejeo o lo demás, que quizá fue un hombre de cierta complexión y demás, pero sí era una mujer fuerte para lograr hacer lo que hizo. Y de hecho, pues con estas pistas, pues no tuvieron ningún avance en el caso, así que no les quedó de otra que salir a las calles para ver qué estaba sucediendo con la situación. De hecho, como te menciono, igual ya lo dije hace rato, que este caso lo relacionó un montón con el de la Mataviejitas, porque en toda la investigación se estuvo buscando un hombre. No consideraban en ningún momento que una mujer pudiera hacer lo que hizo y con la brutalidad y fuerza que lo hizo. De hecho, también hay una parte curiosa del caso, ¿no? Que empezaron a arrestar transvestis. Sí, porque como utilizaba demasiada fuerza a la hora, era luchadora. Entonces a la hora de estrangular y como utilizaba su cuerpo, usualmente las asesinas en serie en general a nivel mundial no utilizan su cuerpo para matar, o sea, sus manos. Tienen otros métodos como veneno y otras cosas, pero algo por no tan el agresivo. Exacto, de cuerpo a cuerpo no. Entonces, como se estuvo investigando totalmente en todo el caso, que era un hombre hasta el último momento. De hecho, cuando la atrapan, ella dice, es que no soy yo, están buscando a un hombre, ustedes mismos lo dijeron. Sí. Y esto lo relaciono muchísimo con el caso porque hay demasiadas coincidencias y es todo un perfil de un asesino en serie. Esto va a jugar mucho en juego porque siempre van a estar enfocados a que fue un hombre. Y eso los desvía de toda la investigación. Y de hecho, pues a pesar de esto de que encontraron el cuerpo, pues no hubo ningún avance con la investigación, se olvidó. Pero pues Aileen no tenía dinero infinito, así que tuvo que otra vez salir a las calles. Pero aquí ya el trato sería distinto con el cliente, porque ya sabía que podía tener el control sobre el hombre y no al revés como siempre había sido. Y de hecho, el 1 de junio de 1990, un topógrafo nombrado como Matthew Cocking reportó a las autoridades el descubrimiento de un cuerpo totalmente desnudo, solo con una gorra de béisbol. De primera mano, se dudó de la veracidad de la información, pues Matthew contaba con antecedentes que podrían incriminarlo. En cuanto llegaron a la escena, se dieron cuenta de que el estado de putrefacción no coincidía con el tiempo que podría haber pasado si Matthew lo hubiera matado, lo que dejaba aún más dudas. 5 días más tarde, para el 6 de junio, otro cuerpo apareció en el condado de Pasco, aunque este ya estaba en un estado de putrefacción muy avanzado que no se pudo identificar el cuerpo. Lo único que rebotó la autopsia fue que la causa de muerte fue debido a 3 disparos con una calibre 22, exactamente igual que la víctima anterior. El detective Tom Mock de Pasco se puso en contacto de inmediato con Marvin Patchett, el detective del caso de Richard. Debido a los patrones de ambos, acordaron mantenerse al tanto de la información. El detective Mock se puso en contacto con la oficina de investigación en Georgia, reportó al desconocido, pero no tenía mucho con qué trabajar, hasta el 7 de junio que la policía de Georgia pudo identificar el cuerpo como David Spears, de 43 años, que se reportaba desaparecido desde el 19 de mayo. Para el 4 de julio, Día de la Independencia, un suceso en específico llamó la atención de los espectadores.
que esperaban los fuegos artificiales del Día de la Independencia, cuando un carro salió a toda velocidad y se estrelló con unos arbustos. 2 chicas salieron del carro malheridas, estaban alcoholizadas. Después comenzarían a empujar el coche hasta ponerlo otra vez en la carretera. Se subieron y en menos de 100 metros el carro se volvió inservible. Salieron corriendo por la carretera dejando el auto. Los testigos dieron aviso de inmediato a la policía. Algunos bomberos voluntarios respondieron al accidente. Mientras llegaban al lugar, se toparon con Aileen y su novia. Les preguntaron sobre el accidente, pero decidieron de seguir manejando. Cuando llegaron, se dieron cuenta que en el interior del auto estaba totalmente lleno de sangre. Dieron aviso del coche abandonado y sorpresa al enterarse que el auto estaba registrado a nombre de Peter Sims, un jubilado cristiano que llevaba como desaparecido un mes. Llegó el equipo forense que pudo rescatar una huella digital de la puerta del auto. Eran pistas importantes para comenzar a conectar los casos, además de que gracias a los testigos se pudieron crear retratos hablados que fueron distribuidos a todas las comisarías. O sea, aquí vemos que Aileen no tenía o no era una asesina organizada porque dejaba cabos sueltos por todos lados. Sí, a diestra y siniestra. De hecho, lo del choque estuvo bien raro. ¿Cómo si sabes que hay un montón de gente viéndote y dejas el carro ahí? Sí, porque cuando aparte, sabes que el auto tiene un montón de evidencia. Exacto, pero no contaban con que se iba a descomponer a 100 metros de que se estrellaron. Entonces tuvieron que abandonarlo ahí y echarse a correr. Y de hecho también a esta escena también viene en la película, pero te lo manejan que la que estaba conduciendo el auto era la novia de Aileen, no ella. Entonces ella fue la que provocó el accidente. Sí, esa escena sí recuerdo. Sí, pero poco a poco, a partir de esto, la relación entre Aileen y Tyra se estaba viendo un poco establecida. Cayeron en la rutina. Tyra comenzaba a cuestionarse sobre las actividades que cometía Aileen, pero gracias al miedo de Aileen a perderla, comenzó a buscar diferentes maneras de cómo manipularla y poder hacer que ella se quedara con Aileen más tiempo. De hecho, el 30 de julio, Troy Burns salió de su trabajo a realizar algunas entregas. Pasaba el tiempo y no regresaba a su trabajo. Así que el gerente comenzó a preocuparse, realizó algunas llamadas y se dio cuenta que ni siquiera había llegado a los destinos de entrega. Se levantó el reporte de desaparición, pero al día siguiente, como a las 4 de la madrugada, encontraron la camioneta de Troy abandonada en la carretera interestatal 19. Fue hasta este momento que el 4 de agosto encontraron el cuerpo con una descomposición avanzada y solo fue su esposa quien pudo reconocer al marido. O sea, continuó todavía con sus asesinatos. Su siguiente víctima fue Dick Humphrey, de 56 años de edad, un ex jefe de policía. Su cuerpo fue encontrado el 12 de diciembre en el condado de Marion y un día después de que se había reportado su desaparición. Aileen le disparó en la cabeza y en el torso en 7 ocasiones. Ya se mostraba un poquito más este comportamiento agresivo a la manera de matar, que ya tenía un cierto rencor acerca de los hombres. Entonces su forma de matar ya no era tan como conforme la situación. Ajá, sí, sino que era con un poco más de saña. Sí, ya iba como más intencionada, porque sabía que si mataba a estas personas, pues iba a poder conseguir el auto, podía conseguir el dinero y con eso podía complacer a su novia y podía quedarse con ella más tiempo. El 17 de noviembre, Aileen se encontraba en Daytona después de que había tenido una discusión con Tyre. Estaba a punto de abandonarla. Enfurecida y asustada, encontró a Walter Gino, de 62 años de edad. En ese momento se encontró con una escopeta en el auto con la que le disparó, acomodó el auto y condujo para abandonarlo en una zona oscura. Al día siguiente la policía encontraría el cuerpo y para continuar el caso se crearon diversos equipos de investigación que dieron un montón de conclusiones y todos apuntaban a que se trataba de un hombre, pero era lógico pensar que las víctimas no era lógico pensar que las víctimas se paraban a la mitad de la carretera para recoger a un hombre desconocido. Había algo más hasta que uno de los detectives recordó la descripción de las mujeres alejándose del auto que habían chocado. Ellas estaban totalmente involucradas en el caso. Ahora solo tenían que encontrarlas por todo Florida. Se contactó a la prensa, que rápidamente colocó los retratos hablados de las chicas para que dieran información de su paradero. Pero cuando Aileen encontró el retrato, comenzó a entrar en pánico
y lo más lógico que hizo fue desaparecer. Lo único que conectaba a ella con los crímenes, y lanzó el arma calibre 22 por un puente. O sea, ella empezaba a tener miedo. En este punto de la historia, ¿cuántos homicidios llevaba? Llevaba 6 homicidios. Ok. No, este sería el 7º homicidio. Y ya fue cuando empezó a sentir el verdadero terror. Sí, porque ya empezaban a poner en los tirajes de la prensa, en las noticias, su retrato hablado para conseguir pistas. O sea, ya estaban totalmente conectadas, ya lo único que necesitaban era encontrarlas. Ya básicamente estaba a punto de caer. Durante diciembre, las pistas de las misteriosas mujeres comenzaron a llegar a la jefatura de policía. La pista más importante fue de un hombre que un año antes les había alquilado un remolque a las chicas. De inmediato proporcionó los nombres de Tyra Moore, y la otra chica solo la conoció como Lee. Otras de las llamadas les proporcionaron la localización y el nombre del motel en donde residían. Esta pista se había vuelto obsoleta en este momento, pues al encontrar los retratos en los periódicos, Tyra huyó a Pensilvania a casa de su hermana, abandonando con toda la responsabilidad y el corazón roto a Eileen, que dejó el motel donde se quedaban, y para el momento en el que llegó la policía pues ya no estaban ahí. Pues no, ya se habían habían ido. actuado de manera muy rápida. La investigación tenía que dar un giro. De manera astuta, el detective comenzó a investigar el patrón de robo de las víctimas. Fue a las casas de empeño de la localidad para ver si encontraba algo, y lo hizo. Esta Eileen, cuando robaba o cometía sus actos, robaba ciertas pertenencias que después se iba a empeñar a casas de empeño, y para hacer eso pues le pedían que pusiera su nombre y su huella digital en caso de que los artículos fueran robados, pero como no tenía en cuenta de que podían conectarla de esa manera con los crímenes, pues lo hacía, y esto le provocó que encontraran una cámara que había sido robada de una de las escenas. Se compararon las huellas que se tenían con las encontradas en las puertas de los carros y coincidían perfectamente. La mayor incógnita que ahora tenían era encontrar a esta Eileen. Básicamente en todo momento dejó evidencia en todos lados, sin imaginar más allá. Creo que no dimensionó cuánto podía incriminarse con lo que estaba haciendo. Exacto. La consecuencia de sus acciones, sí, no claro. tanto de los homicidios, porque al final de cuentas eso sabes que genera una consecuencia, pero el hecho de los autos, de los objetos y todo eso. Sí, te digo, era muy desorganizada, no solamente cometía el acto en el momento y se olvidaba después de lo demás. Y de hecho, el 8 de enero de 1991, Eileen estaba devastada por la ruptura y solo se la pasaba en una taberna ahogando las penas en alcohol. Un par de sujetos se le acercaron y comenzaron a entablar conversación con ella, después de invitarle unos tragos. Después de un rato se fueron. Lo que no sabía es que se trataba de 2 policías encubierta, que dieron aviso a la comisaría para llevar a cabo su arresto. La taberna cerró y Eileen tuvo que regresar de nuevo a su hogar, un asiento de un auto abandonado. Al siguiente día solo se despertó, esperó a que abrieran el bar y se dirigió otra vez a beber. Parecía una coincidencia. Los tipos de la otra noche estaban de vuelta en el bar. Se pusieron a platicar y beber. Todo parecía normal. Los sujetos hacían llamadas por teléfono y regresaban a tomar, hasta que le invitaron a salir a fumar un cigarrillo. En el momento en el que puso un pie fuera de la taberna, 6 policías la sometieron y la esposaron. O sea, ya nada más era una operación encubierta todo. Mi pregunta es, ¿por qué tardaron tanto, no? 2 días? Sí, o sea, porque la abordaron un día y nuevamente otro. Creo que desde la primera vez o desde la primera conversación que entablaron ya la podían haber detenido. Sí, claro. Exacto. Pero de hecho esto va a ser muy constante en algunos casos. Por ejemplo, en el del Sadicon también mantenían vigilancia constante en el edificio donde él mataba, y lo veían y aún así no lo arrestaron. Pero muchas veces pasa que no hay como que evidencia suficiente para una orden de aprehensión. Uh-huh. Pero en este caso ya había orden de búsqueda y captura. Entonces... claro. Creo que ya nada más era encontrarla y atraparla. Sí. Es curioso cómo se tomaron su tiempo. Sí, tomaron bastante tiempo para poder arrestarla, pero al final de cuentas pues ya la tenían ahí. Por otro lado, otro grupo viajó a Pensilvania para entrevistar a Tyra, que había confesado que sabía de los asesinatos, pero no tenía detalles exactos. Buscaba desvincularse de todos los crímenes, pero fue aquí donde la policía le ofreció un trato: obligar a Eileen a confesar
confesar los crímenes a cambio de inmunidad. Aceptó el trato y la llevaron a Daytona, donde se comunicaría con Aileen. Ya no tenía esperanzas de volver a contactar a Tyra en ese momento. Cuando contestó, le comentó que la policía estaba tras ella y que estaba muy preocupada de que la detuvieran. Así que comenzó a consolarla y de inmediato se detuvo y le preguntó, cito, ¿hay alguien más contigo en la habitación? Ella lo negó por completo, pero estaba segura de que algo andaba mal. Lo único que le dijo fue, hazle saber todo lo que desean y yo te cubriré. Eres inocente, no dejaré que te lleven a prisión. Si tengo que confesar, lo haré. Y dicho y hecho, al día siguiente confesó los 7 crímenes que había cometido. Todo por amor. Todo por amor, todo porque ella se lo había pedido. Pero fue en este momento... sí, dime. Creo que sí tenía una dependencia muy cabrona, porque desde el inicio hizo todo por ella. Todos los crímenes fueron motivados para cumplir los caprichos de ella. Exacto, esa exigencia que le hacía, que no podía cumplir, quizá la llenó de frustración y la llevó, fue un desencadenante, quizá fue un motivo, que con un montón de factores detrás, pero al final de cuentas pudo ser un desencadenante. Y de hecho también es en este momento cuando ya las tienen arrestadas, cuando la atención mediática del caso se había hecho nacional, y en este momento es donde las compañías productoras se acercaron a Aileen para que les vendiera todos los derechos de la historia. Pensó que con eso ganaría millones y sería rica. Aceptó, pero no verían reflejado ningún centavo, pues se le tiene prohibido a los criminales beneficiarse de sus actos. Por eso todos los demás involucrados en estas producciones ganaron millones de dólares, y de hecho hasta un Oscar por mejor actriz se llevó la que la interpretó. No me acuerdo cómo se llama. Oye, pero tampoco obtuvo beneficios. Mi curiosidad nada más. Sí, no obtuvo ningún beneficio tampoco ella. Según lo que se sabe, no obtuvo ningún beneficio. Wow. Una película muy galardonada, muy reconocida, un exitazo en su momento. Y de hecho, bueno, aquí ya el 14 de enero de 1991 comenzó el juicio, aunque solo tenían pruebas suficientes para juzgarla por un asesinato. El ambiente mediático se encargó de comenzar a apodarla como la Dama de la Muerte hasta este momento. El juicio solo duró 2 semanas, en donde se exponían las pruebas del asesinato de Richard, pero siempre de la perspectiva de que él era la víctima, pero nunca se le dio la oportunidad al jurado de conocer los antecedentes penales de Richard por violencia o por violación, ni se enteraron de que intentó violarla. Pero todo esto se vino abajo cuando Tyra se presentó en el estrado. En cuanto estuvo ahí, evitaba las miradas de Aileen y le dijo a la corte que era una mujer peligrosa y que ella siempre le tuvo miedo mientras estuvo en la relación. Esto dejó conmocionada a Aileen y a partir de esto solo se dedicó a verse sus manos. Sí. La choqueó, porque imagínate, era como el amor de su vida, y que haya dicho eso delante de todo el mundo fue un rechazo. Lo que estuvo tratando de evitar, y lo recibió de la persona en que más confiaba, en la persona que daría todo, y creo que el único motivo que tenía para quizá seguir viviendo era ella, y creo que después de eso ya nada tenía sentido, o ya nada tuvo sentido. Sí, de hecho no tuvo nada sentido, porque hasta el 27 de enero que ella subió al estrado, no evitó un par de días más ser condenada a la muerte. Poco tiempo después se retractó de su confesión e indicó que ninguno de los asesinatos había sido por defensa propia, y el motivo siempre fue por robo, pero aún así los próximos 10 años los pasaría en el corredor de la muerte. Poco a poco Aileen se vio envuelta en diversos comentarios que ponían en duda su cordura. De esta manera se puso una suspensión temporal en la pena de muerte y fue sometida a un estudio con 3 psiquiatras que declararon que estaba totalmente cuerda y racional para enfrentar a su condena. Para el año del 2002, el gobernador del estado dio visto bueno a la orden de muerte. Fue trasladada a un cuarto blanco con una camilla en medio del lugar, se recostó y la amarraron. Para las 9:47 de la mañana fue ejecutada por medio de la inyección letal. Y para finalizar esta historia, me gustaría cerrar con las últimas palabras que Aileen Wuornos dijo antes de ser ejecutada, y cito: yo solo quiero decir que estoy navegando con el rock y regresaré como en el día de la independencia con Jesús, el 6 de junio, al igual que en la película, con grandes naves nodrizas y todo, regresaré. Así murió Aileen
y esta fue la vida de Aileen Wuornos, todo lo que cometió a lo largo de su trayectoria. Wow, ¿qué opinas de sus últimas palabras? Pues de hecho en algunas investigaciones mencionan que esto denota mucho la pérdida de cordura que ya tenía o que ya le había afectado tanto. Entonces no sé cómo interpretarlo porque sí menciona muchas cosas. ¿Qué clase de especialistas la habrán tratado como para decir que no tenía algún problema o trastorno mental cuando todo demostraba que sí? Sí, de hecho lo que te decía que había omitido es que la investigación de los psiquiatras solamente les tomó un día. O sea, realmente no tuvieron el tiempo adecuado como para analizarla debidamente. Y de hecho esto se menciona porque había mucha presión mediática para asesinarla, bueno, para que cumpliera su condena de muerte, que tuvieron que decir que estaba totalmente cuerda. Considero que hubo mucha indignación por parte de los hombres que una mujer pudiera acabar de esa manera con ellos. Exacto. En aquel entonces la masculinidad estaba muy empoderada y el decir que una mujer te sometió creo que era una humillación. Sí, claro. O se podría considerar de tal forma. Entonces realmente me parece muy lógico que la hayan juzgado de esa manera y que no le hayan dado oportunidad a la víctima, perdón, que no le hayan dado la oportunidad a ella de declarar que fue en defensa propia y todos los antecedentes de la víctima. Creo que al final de cuentas siempre era ponerla en mal a ella. Exacto. Y la parte de la presión mediática me parece muy extraño de los psiquiatras que no la hayan considerado al menos con algún trastorno mental, y me parece muy lógico, como te digo, eso que dices de la presión mediática. Sí, te digo, jugaría un papel muy importante porque esto fue lo que hizo que al final de cuentas llegara a la pena de muerte. Quizás si ese caso se hubiese dado años más adelante, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Pero pues esta fue la historia de Aileen Wuornos. Espero que te haya gustado compartir esta breve investigación que hice. Sí, estuvo muy interesante. Conocía muy superficialmente el caso y me enteré de cosas que me dejaron muy pensativa. Pero bueno, espero que te haya gustado mucho y ya sabes que pues aquí tienes la puerta abierta para cuando quieras regresar, analizar otro caso, si quieres ya no es de crimen, porque es como en lo que estás más especializada. Sí, de hecho de crímenes y demás, pero también me gusta hablar de todo un poco, de cosas extraterrestres, de paranormales y de todo un poco, Tengo, creo, conversación muy diversa. Ya ahora que nos das visto bueno, podemos hacer otra participación o otra colaboración, pero ya que no sea un tema de crimen, sino ya te preparo otro tema más interesante de alienígenas o de paranormal. ¿Qué te parece? Adelante, por mí perfecto. Tania, te agradezco mucho que hayas tomado la molestia de colaborar con nosotros, de estar aquí esta noche platicando de este caso. Pues la verdad significa mucho para nosotros. No hay ninguna molestia de mi parte. Como te digo, encantada de poder participar y de colaborar. Creo que esta sinergia que podemos llegar a hacer los podcasters en esta etapa es muy positiva para nosotros. Cualquier podcaster que se dé la oportunidad de colaborar, se crean sinergias muy, muy bonitas y se va creando una comunidad muy padre. Y es un apoyo mutuo. Ahorita que el podcast está en crecimiento masivo, el apoyarnos de esta manera puede significar un cambio para cada uno de nosotros. Sí, tienes mucha razón y de hecho pues fue un gusto que hayas estado aquí compartiendo el micrófono o esta historia con todos nosotros. Y para terminar, pues ¿dónde te pueden buscar? ¿Dónde pueden buscar a Perfil Criminal? Pues estoy en todas las redes sociales, estoy en todas las plataformas de podcast, Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify, como Perfil Criminal. Estoy en Deezer y en todas las plataformas, ¿no? Hasta en unas que ni sé que estaba. Y también estoy en YouTube como Perfil Criminal, en TikTok también estoy como Perfil Criminal. Ya te subiste al tren de TikTok. Aunque tengo un par de días que no subo videos, como 2 semanas yo creo, pero ya me voy a poner activa ahí porque está padre el feedback que hay ahí. Y estoy en Instagram y Twitter como Perfil Podcast y pues en Facebook, ¿no? Como Tania Mino Podcast. Igual en todos lados me pueden buscar como Tania Mino, como Perfil Criminal, y ahí les voy a aparecer. Pues bueno, ahí vayan a seguirla porque la verdad tu contenido está muy bueno, es de mucha calidad y la verdad es que gracias a eso pues estás alcanzando lo que estás alcanzando y te lo tienes muy bien merecido. Muchas gracias, Abel. Gracias de verdad. Pero pues bueno,
Antes de terminar, déjenme recordarles nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos como Caballeros del Albedrío, también en Facebook, Instagram y Twitter, y en todas las plataformas de podcast, excepción de Apple Podcasts. Pero pues bueno, espero que les haya gustado mucho este episodio. No me queda nada más por decir, solamente que yo fui Abel y nos escuchamos el próximo Viernes de Misterio. Y pues ahí quedó el capítulo de esta semana, espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Este es el último episodio del año, lamentablemente, pero no se preocupen porque no nos vamos a interrumpir, vamos a seguir subiendo episodios cada viernes de Misterio y la Horrorpedia también, que por cierto se estuvo por ahí subiendo ya el último episodio también del año. El próximo año ya vamos a estar subiendo más que episodios de la Horrorpedia, de hecho ya tenemos un podcast ahí especial para que vayan a seguirlo, está en todos lados, en todas las plataformas para que lo chequen, por si no se han escuchado los demás episodios de la Horrorpedia. Ahora sí, vámonos de lleno, rapidísimo, con los saludos de esta semana. Bueno, que de hecho son de la semana pasada y de esta. Igual no son muchos, pero vamos a mandarle un saludote a nuestro amigo Pita Arellano, a Mariana, que nos escribió ahí en Twitter, y por último nuestro amigo de Ciencia a Media, Brian Bass. Le mandamos un saludote porque ahí ha estado comentándonos bastante en nuestros programas y se los agradezco muchísimo. Ahora sí, vámonos rápido con el multiverso podcastero de esta semana, y de hecho esta ocasión les traigo algo bastante interesante de acuerdo pues a las fechas, y esto es un podcast que salió hace poquito, que es directamente de la productora de Spotify y se llama Caso 63. Está envuelto en bastantes misterios y en viajes temporales, entonces me parece que es una muy bonita manera para terminar el año y para comenzar el año nuevo con una de estas historias que te envuelven y te hacen dudar sobre el tiempo. Vayan a escucharlo y vayan a decirme qué tal les pareció, si les gustó o si ya lo habían escuchado con anterioridad, para pues que estemos ahí debatiendo un poquito. Por último, vámonos rapidísimo con las recomendaciones misteriosas de la semana, y esta ocasión se las voy a compensar porque pues como no hubo la anterior semana, pues ahora les voy a recomendar primera la película del caso anterior, que es Fire in the Sky de 1993 del director Robert Lieberman. Pues obviamente cuenta toda la historia de Travis Walton, aunque tiene ahí algunas pequeñas diferencias acerca del caso real, pero en sí es muy buena. Vayan a checarla, y también si quisieran que hiciéramos una horrorpedia especializada para esa película, pues cuéntenos también. Y ya haciendo referencias pues a otros capítulos, les voy a recomendar otra película que se llama Gacy, el payaso asesino. Obviamente cuenta toda la historia de John Wayne Gacy, el asesino. Es del director Cliff Saunders y salió en el año del 2003. O sea, tiene literalmente 17 años que salió. Y también la última película que les voy a recomendar esta semana salió en el 2003 y se llama Monster. Va de acuerdo a este capítulo que cuenta la historia de Aileen Wuornos, la dama de la muerte. Pero pues como ya lo platicamos ahorita en el capítulo, comienza a partir de que ella ya es adulta, y no profundizan mucho más en su infancia, que también es muy interesante, pero al final de cuentas pues engloba en lo general la trama, la historia, y la cuenta bastante bien. La verdad es una película que a mí me gusta muchísimo, la veo desde hace muchos años, generalmente la pasaban en televisión abierta y pues era ahí donde yo podía verlas, no había de otra. La verdad es una de mis películas favoritas y pues me gustaría saber su opinión sobre todo. Ya saben que pues pueden estar yendo a comentarnos todo lo que ustedes quieran. Si les gustó este episodio, por favor regálenos un me gusta, un suscribir o un compartir, que eso nos ayuda muchísimo y apoyan a que este proyecto siga creciendo. En verdad, ya para finalizar este capítulo, me gustaría agradecerles por todo este año que hemos estado en línea, en emisión, como quieran decirlo, porque no me esperaba tanto el apoyo de todos ustedes y la verdad es algo muy chido. Quiero que este proyecto siga creciendo mucho más y todo eso pues va a ser gracias a todos ustedes. Para finalizar, no me queda más por decir, solamente que yo fui Abel, les deseo una feliz Saturnalia a todos ustedes, mis queridos paganos y amigos, y nos escuchamos el próximo año en otro Viernes de Misterio aquí en Caballeros del Albedrío.